Es al doctor Manuel de la Peña en nuestro estudio. Muy buenas tardes, doctor. Buenas tardes, querido Fernando, y muchas gracias por invitarme, y ya sabes que estoy encantado de estar aquí. Ustedes saben, porque ya es habitual en nuestra casa y sobre todo en este programa de los lunes de 6 a 7 que les acompañamos en el Quitamiedos. Don Manuel de la Peña es cum laude, doctor, es cardiólogo, profesor de cardiología, escritor, académico, investigador y tantas otras cosas que es una larga, entre comillas, y sobre todo muy importante para mi alma, del que les habla, es un amigo. Y aparte es presidente del Instituto Europeo de la Salud y Bienestar. Es que no tengo más cosas que decir. Y creo, claro, sí, hay una cosa que es una novedad importantísima. Es caballero de la Real Orden de Santiago. Nombrado, bueno, y además que ha estado hace poco con el arzobispo de Sevilla, confirmando la confirmación, ¿no? Cuéntanos. Sí, resulta que, yo he tenido el gratísimo honor de ser investido caballero de la Orden de Caballeros del Camino de Santiago. El Camino de Santiago. Es una orden que tiene una labor histórica muy importante. Son 1.460 caballeros distribuidos en 36 países del mundo. Es una orden que lo que consigue es ayudar al peregrino. En esta orden la labor es muy importante. Hemos tenido ahora el honor enorme, yo primero, de ingresar, de ser investido de caballero, y en segundo lugar, importantísimo que esa investidura nos haya recibido el arzobispo de Sevilla, una persona excelente, y nos ha bendecido a toda la orden, cosa que es muy agradable, sentirte bendecido por el arzobispo de Sevilla. Y bueno, también he tenido el gratísimo honor de participar, al ser investido, con la medalla de oro que se le entregó al alcalde de Sevilla. En una palabra, hay una cosa que he aprendido muchísimo en esta investidura, que decía el cónsul de Francia en Sevilla. Decía una cosa, mira, discrepamos todos. En la investidura decía una cosa, el discurso, ¿no? Sí, que me gustó mucho. Dice, nosotros podemos ver a cómo los políticos discrepan, pero cuando se trata del Camino de Santiago todos se ponen de acuerdo. Ahí no existen las discusiones. Hay una aureola casi milagrosa para estar de acuerdo en el Camino de Santiago en prácticamente todo. Y doctor, ¿y por qué ordenarse? Es decir, ¿qué fue lo que vocacionalmente, o cómo fue el motivo de...? Bueno, simplemente... ¿Por qué concurre que sea...? Simplemente porque es una de las cosas más maravillosas que puede haber, ¿no? Que seas ordenado como caballero. Hay otras órdenes también, ¿no? Hay de Calatrava, Malta. Sí, hay muchas órdenes, pero yo te digo una cosa, para mí es un honor, porque todo lo que sea ayudar, contribuir y fomentar el Camino de Santiago, que te conduce a ver al apóstol Santiago. Tú piensas una cosa que nos hemos olvidado cuando hablas del Camino de Santiago. El apóstol es Jesús, era uno de los 12 apóstoles de Jesucristo. Sí, correcto. Y las reliquias del apóstol Santiago, sobre el que se asienta la Iglesia. Justo. Y las reliquias del apóstol Santiago se descubrieron en el año 845. Tú, como muy bien sabes, fue decapitado por el rey Herodes, simplemente por seguir a Jesucristo. Fue decapitado, no había otro motivo. Y sus restos, sus dos discípulos importantes, han logrado traerlos al Santiago de Compostela, ¿no? Y ahí yacen en un mausoleo romano, en la cripta, y cuando tú haces el Camino de Santiago y lo culminas con ese abrazo al apóstol, sabiendo lo que ha pasado y dónde vive, claro. Yo te digo, estuve un poco en una nube en Sevilla, donde fue la investidura, y bueno, pues ahí la comendadora de Sevilla, el capítulo especial de Sevilla, Ana de la Peña, que es la impulsora en Sevilla de toda la orden, porque también está abierto a damas. Evidente, es una orden muy, muy especial, muy vocacional, y donde ahí lo único que vas a conseguir es crecer personalmente y espiritualmente. Uh-huh. ¿Y cómo se puede ayudar al peregrino? Porque principalmente la orden es de ayuda, ¿no? O de orientación al peregrino. Mira, lo más importante... El objeto de la orden. Es una muy buena pregunta, Fernando, porque ¿sabes lo importante de un peregrino? Tú, nada más salir de tu casa, ya has empezado el camino. Nada más salir de tu casa, ya estás empezando el camino. Hay miles de rutas que conducen a
el apóstol Santiago, y tú tienes que tener claro, esto es una de las cosas que he aprendido, que sales de tu casa y ahí ya empieza el camino. Tú ya puedes elegir la ruta que quieras para llegar al apóstol Santiago. Yo lo único que sí te digo es que la vida es importante tener cosas, pero cuando tú dices vives materiales, claro. Pero tú, y esto también me lo enseñó Carlos Griñón, el marqués de Griñón, me enseñó una cosa, me dice, es más importante ser que tener. Siempre me decía lo mismo. Total. Entonces aquí... Pero pasa que te das cuenta cuando ya eres mayor. Sí. Mira, te das cuenta de estas cosas cuando te rodean banalidades en la vida, y cuando eres joven no aprendes esas cosas que son tan vitales como decir, la realidad no es lo material, sino la realidad muchas veces es lo espiritual, lo intocable. Y en este caso, ¿qué función más bonita puede tener el poder ayudar al peregrino, ¿no? O a orientar al peregrino? Y además hay una cosa maravillosa, cuando tú haces la peregrinación en el Camino de Santiago, no distingues a una persona de la otra. Tú coges tu mochila, tus zapatillas, y no estás mirando, o sea, ahí todos somos iguales, todos somos solidarios, que es una de las cosas que impulsa mucho la orden, el ser solidarios, y después todos los miembros de la orden tiene algo que a mí me ha gustado mucho, una nobleza de espíritu y una lealtad absoluta hacia esas reliquias y a esa labor del apóstol Santiago. Pero fíjate lo bonito que has dicho tú antes, que has enunciado y que me ha dejado perplejo y sobre todo pensativo. Lo de el Camino de Santiago empieza cuando sales de casa. Qué bonito. Eso es lo más importante. O sea, yo creo que una vida es un camino, ¿no? Una vida puede ser un camino, sobre todo porque depende de dónde vayas, el objeto es llegar hasta el santo. Es decir, da igual de dónde partas, es decir, da igual exactamente de dónde tú partas. La misión es llegar hasta el santo. Totalmente. Tú piensas que oficialmente hay dos rutas. La francesa que sale desde casi los Pirineos, de Pamplona, de Navarra. Y la portuguesa. Pero tú puedes enlazar con la portuguesa o la francesa desde tu propia casa. Vivas donde vivas. Tú lo único que tienes que tener claro es cuál es tu misión y cuál es tu objetivo. Solo tienes que tener claro una cosa. Tu vida va a cambiar a partir del abrazo al apóstol. Cambia radicalmente tu vida porque te das cuenta de que vives un poco pertrechado en cosas insustanciales. Te desprendes de todo lo insustancial y empiezas a vivir de verdad una espiritualidad, el espíritu, y te das cuenta que no necesitas tantas cosas, y a lo mejor tienes incluso más cerca a Cristo, es decir, a lo mejor incluso lo tienes mucho más cerca para una persona, por lo menos yo que soy creyente y en la medida que puedo practicante, ¿no? Y bueno, el doctor de la Peña, vamos, aquí más que nada, porque si hay alguien altruista como es él, yo no conozco a nadie, es decir, no conozco tan altruista como... Fíjate una cosa, que Jesucristo, por supuesto, tenía esos poderes de resurrección y, por supuesto, de curación. Ha hecho curaciones milagrosas Jesucristo, pero también sus apóstoles. Y los tres apóstoles favoritos de Jesucristo eran Santiago y su hermano Juan, que eran pescadores, y Pedro. Eran los tres del círculo íntimo, y el apóstol Santiago era un apasionado por España. De hecho, él, ¿por qué ha llegado a Santiago? Hay otra historia que me encanta, y es porque se le apareció a la Virgen en Zaragoza, la Virgen famosa del Pilar, donde ahí nace la propia basílica. Ahí él estaba en el Pilar y se le apareció a la Virgen, y fue la Virgen la que lo enfocó hacia Santiago de Compostela. Fíjate, o sea, son las cosas que tienen esa vibración especial y que te invaden de espiritualidad. O sea, tú en el momento que nace el camino, cuando sales de tu casa y lo enfocas hacia el apóstol Santiago, tu espiritualidad cambia, te desprendes de una cantidad de lastre que te sobra, que no te imaginas. Ha salido en muchos medios el ordenamiento, o sea, la orden de la investidura, ¿no? de suya y de más compañeros. ¿Cuál es el cometido del doctor de la Peña dentro de la orden? Es decir, ¿cuál es pues me comprometo a hacer, o me comprometo a estar, o me comprometo a... Pues mira, me haces una pregunta muy buena, porque mi cometido es ser uno más de la orden. O sea, aquí no somos uno más que otro, o sea, somos todos juntos en la misma misión. Yo no tengo la misma misión que tiene la orden. No hay una diferente, y en esa misión es pues crecer todos con una nobleza de espíritu, manteniendo la característica principal, que es la nobleza de espíritu, ayudar a crecer a todos los peregrinos espiritualmente, y en eso yo estoy súper satisfecho, porque es una satisfacción personal. Y la parte fáctica del trabajo o el de ser, es decir, que
me imagino que tendrá un compromiso, ¿no? Hombre, el compromiso nace en el momento que tú aceptas ingresar como miembro del Caballero de la Orden. Sí, creo que su médico es el doctor de la Peña, que suena el clink, pero no pasa nada. Eso es lo más importante, es decir, tener un compromiso que nace antes de ingresar en la propia orden, ¿no? O sea, es un compromiso, insisto, para crecer espiritualmente, para ayudar a crecer a los propios peregrinos y sobre todo para dejar claro a los peregrinos que, insisto, hay 36 países en donde están más de 1.500. Claro, que no solo es en España. ¿Aquí cuántos están? No sé cuántos son en España, pero más o menos, para que te hagas una idea, somos 1.600 caballeros en 36 países. Pero, Fernando, tú que eres periodista, ¿sabes lo que más me llama? No, soy abogado. Bueno, abogado. Lo que pasa es que no me callo ni en el juzgado ni aquí. Bueno, y comunicador. Claro, eso, ¿Sabes lo que me ha llamado la atención estos días? Lo que me ha llamado la atención muchísimo es que ha salido la noticia en 98 medios de comunicación. Claro, entonces yo dije, ¿cómo es? 99. Bueno, con este 99, muy bueno. Claro que sí. Pero ¿cómo es posible, decía yo? Y esto es que el apóstol Santiago está obrando milagrosamente. Hombre, pero tampoco hay que hacer mucho cuando la orden es buena y el fin, lógicamente, de esa orden es ayudar al peregrino. Pues hombre, cuando menos tener un poco mínimo reconocimiento de allá arriba, ¿no? Sí, pero siempre estamos acostumbrados a leer y a que se promuevan noticias malas. Y esta que es una noticia buena. Y sobre todo vibrante para los corazones, ¿verdad? Usted como cardiólogo. Te aseguro, ¿verdad?, que te disminuyen las taquicardias, mejoras tu tensión arterial. No lo dude que me voy a apuntar. Luchas contra el estrés. Lo que pasa es que el Camino de Santiago no hay que hacerlo una vez, hay que hacerlo muchas veces. Tiene que ser un hábito porque ahí es la única manera de eliminar el estrés, de mejorar tu tensión, de mejorar tus taquicardias, de encontrar la paz interior contigo mismo, porque si tú encuentras tu propia paz, ahí erradicas la mayoría de tus problemas. Tú piensa una cosa, Fernando, que tú te levantas por la mañana y ¿cuántos problemas afrontas que son insustanciales? Quítatelos de encima en un minuto. Insustanciales. De fondo, pocos. Céntrate en esos problemas de fondo. Entonces estamos acostumbrados a vivir. Qué buen consejo. Te digo en serio, doctor. Si la mayoría no tienen importancia. Y esto, ¿sabes cuándo lo ves? Cuando ves a un señor que camina con su mochila lleno de heridas en sus pies, cuando no tiene valor para él, puede comer cualquier cosa a cualquier hora. Y da igual el dinero que tenga. Y da igual, no, es que ahí no te fijas en esas cosas. Que esas cosas yo creo que ya además fijarse en el dinero. No, pero me refiero ya ni que te fijas. Ahí no tendría que ser en ningún lado, pero ahí ya es que te da igual. ¿Sabes lo que te digo? Ahí somos todos iguales. Y sobre todo la sensación que yo creo que... ¿Cuántas veces ha hecho el doctor Manuel de la Peña el Camino de Santiago? Yo lo he hecho exactamente 2 veces. Y lo quiero volver a hacer. ¿Desde dónde partiste? O sea, ¿cuándo pues mira, yo hice un tramo muy pequeñito. Y hay varios... ¿Desde Roncesvalles empezaste? No, pero hay un tramo muy interesante que empieza en Sarriá. Lo hice hace años ya, Uh-huh. Y hay otro tramo muy pequeño que empieza en Galicia, en las zonas de Tomiño, de Tui. Entonces tiene que saber si quieres hacer el portugués o el francés, que al final son denominaciones, pero lo importante es hacerlo. Doctor Manuel de la Peña, es un placer contar contigo, estar contigo, verte, sentirte, vibrar y sentir tu vibración en este estudio. Sabes que yo no lo puedo disimular. Muchas gracias. Es devoción y estar con nosotros y sobre todo contarnos una de las cosas más interesantes que puede hacer una persona en su vida es realizar el Camino de Santiago, simplemente por sentirse, como ha dicho usted, como has dicho tú, sentirse a gusto con uno mismo y despreocuparse de lo superfluo e ir al epicentro de lo realmente que importa en nuestras vidas.